Hola, soy Azalea Ocampo y te doy la bienvenida a Reinventados, el lugar donde exploramos las historias de aquellos que han decidido dar un giro a sus vidas. Cada episodio es un viaje a través de decisiones cruciales y momentos de cambio que han marcado el camino hacia nuevas versiones de nosotros mismos. Aquí encontrarás inspiración, herramientas y compañía en tu propio proceso de transformación. ¿Estás listo para reinventarte? ¡Empecemos! Hola, bienvenidos a este nuevo capítulo de Reinventados. Hoy le voy a dar la bienvenida a mi queridísima amiga Pina de la Cerda. Ella es psicología y maestría en desarrollo humano, tiene un diplomado en espiritualidad y coaching ejecutivo y es psicoterapeuta asistida con caballos desde hace 17 años. Pero antes que nada es mi amiga y me encanta que estés aquí, Pina. Muchas gracias. Yo encantada. Muchas gracias. Fíjate que te quise invitar porque yo creo que tienes tanto que dar. Desde que te conozco nos has dado tanto, nos has ayudado tanto a transformar la vida que por eso quise que la gente te conozca y puedas compartir un poco o mucho de lo que haces. Platícanos, por favor, quién es Pina desde tu parte, pues desde el amor porque para mí eso es lo que tú como que representas, esa parte del amor a dar a los demás. O sea, ¿quién es Pina y por qué haces lo que haces? Bueno, les voy a platicar un poquitito como la historia de dónde empezó, porque empezó esto de verdad, como dices tú, desde el amor. Y es cuando yo tenía 15 años, mi abuelo somos como 80 y tantos nietos y mi abuelo tenía un solo caballo. Entonces, a mí nunca me tocaba subirme. Y solo una vez que me llevó de su casa a la casa de una tía y iba atrás del caballo, en ancas se llama, en las pompas del caballo, y allí lo iba dirigiendo. Entonces siempre me iba a las fiestas del pueblo en vacaciones y cuando había escaramuzas yo les tocaba el vestido porque era como un sueño. Entonces, pero platique para las personas que no saben qué son las escaramuzas. Sí, cierto. ¿Qué son? Las escaramuzas es la charrería en México, es grupos de mujeres que hacen diferentes ejercicios, es como un ballet acuático, pero con caballos, y entonces tiene que ser una precisión, una conjunción, un binomio con el caballo que tienes que conectarte. Y claro que ahora lo entiendo, y por eso empezó, porque era cumplir mi sueño de ser escaramuza, pero yo vi el cambio que hubo en mí porque estaba en la maestría en desarrollo humano y entonces yo dije, no es solo cumplir mi sueño, sino es la combinación de las dos cosas. Y entonces empecé a hacer mi maestría en desarrollo humano con caballos. Mis compañeros algunas veces se me burlaban, ¿cómo te va a facilitar un caballo? Y yo, claro. Y entonces una de las maestras me dijo, Pina, es muy buen tema, no lo sueltes. Y entonces siempre que iba a la FIL, que es como la última semana de noviembre, primera de diciembre, yo siempre busco libros de caballos. Y en una ocasión estaba en un stand de desarrollo humano y atrás de mí estaba una persona hablando de desarrollo humano con caballos. Y dije, no puede ser. Wow. Y entonces entré a la conversación y me dijo, sí, mi esposa lo hace en Colima. Pues trabajaba en ITESO, duré 22 años trabajando en el ITESO. Y para las vacaciones fui, sería como 3 semanas después, y entramos a su rancho y lo primero que me dice, a la pista, iba con toda mi familia, y me dio una sesión de familia y yo dije, wow, esto es lo mío. Soy. Pero me enganchó padrísimo y me dijo, en febrero hay una capacitación, a mí anótame. Y entonces, a partir de ahí, duré como 2 años para atreverme a trabajar, porque no quería salir del ITESO. Yo creía que no había mundo afuera de ahí, pero no, de cuando salí al año, yo ganaba lo doble, trabajaba la mitad de tiempo y fue increíble. Lo que me llevo en cada sesión es increíble. Y para empezar, les quiero compartir lo que siempre les digo, que más que las capacitaciones, los libros, fue una niña a trabajar una situación de bullying y ella dijo, ya entendí, los caballos actúan una escena de teatro de mi vida para que yo entienda. Los caballos perciben nuestro campo de vibración y nuestro campo de vibración es nuestro campo cuántico.
y ahí se guarda información de hasta 5 o más generaciones. Incluso la próxima semana tengo una sesión de 3 horas con 2 personas que van a iniciar una empresa y entonces son socios y una de ellas ya trabajó con nosotros con otra empresa y dijo, vamos a arrancar y me gustaría que nos acompañaras para ver cuáles son nuestras fortalezas y cuáles nuestras debilidades, porque de ahí arrancar, o sea, de qué tengo que conocer de él y él de mí, y con los caballos de verdad. ¿Se puede saber eso? Sí, es transparente, porque los caballos no emiten juicios, entonces puedes saber, no sé, por ejemplo, con otra empresa lo que pasó es que querían saber si continuar o no con ese negocio. Y entonces el caballo representó ese negocio y desde ahí el caballo, aunque tenía la puerta abierta, el caballo no salía de su espacio. Entonces era, ¿cuál es la respuesta? Le decía, si no quieres salir y quieres estar ahí, ¿qué te dice? Si ese caballo es el negocio, continúalo. Porque esa persona decía, es que ya no quiero porque es mucho estrés y yo me quiero seguir dedicando a las ventas, que es mi... Le dije, pero ahí lo puedes trabajar. Y entonces continuaron, pero de manera diferente. Y te lleva respuestas como muy contundentes, muy precisas, y además es muy sanador porque la escena la ves allá y aunque sea de una forma fuerte, son muy amorosos de presentarnos como nuestra realidad. Ay, qué maravilla. Y así con todo esto que tú vives, platícame cómo es un día en la vida de Pina. Ay, Dios. Bueno, dependiendo, si es un día como en mi casa todos trabajamos con los caballos, mi esposo da equinoterapia, mis hijos dan clases de monta para principiantes y ya de ahí se brincan a lo que quieran practicar. Y entonces tenemos nuestros días y a mí me tocan 2 tardes y como 3 mañanas. Entonces, una coincide en que es mañana y tarde, y esa mañana, o sea, desde que me levanto es preparar la entrada, preparar los caballos que estén más o menos alineaditos, la pista, y ok, ya una vez que preparé, entonces si me paso, desayuno, porque sé que requiere toda mi energía. Y entonces hay que estar tomando agua. Cada vez que llega una persona, yo necesito tomar agua para estar fluyendo. Y eso me lo dijeron, si me quiero cuidar, es fluir. Y los días que vaya a trabajar con las personas, tratar de no comer carne roja, porque la carne roja tiene muchas toxinas y entonces ahí se mueven muchas cosas. Qué importante. Entonces, es recomendarles a ellos que después de ahí no coman carne roja, de preferencia ninguna, pero si no, pescado o pollo, pero lo ideal sería pescado, y si no, lo eviten por ese día. Y además otra cosa importante es tomar más agua al siguiente día de su sesión, y si fue en la mañana, les recomiendo que se hagan una siesta de 11 minutos, máximo 25, porque como se hacen nuevas conexiones, sí, entonces el cerebro y emocionalmente estás muy cansado. Entonces, con eso te recuperas y puedes continuar el día. Si no, el día se hace muy cansado, y con el agua, pues todavía te ayuda a fluir más. Okay. ¿Cuál es el caso que tú dices, aquí vi un cambio espectacular, alguno que tengas muy presente? Ay, bueno, luego cuando me preguntan, son 2, pero hay uno de una persona que la llevó su, ¿qué sería? Pues, su nuera, viene siendo la nuera de esa persona, y entonces la llevó y le dijo, ella le regaló la sesión, y él llevó una carta escrita, y entonces en la carta escrita, cuando él llega, a mí me sorprendió porque el caballo se le puso, estaba muy bajito de tamaño la persona, y las pompas del caballo le quedaron aquí en su cara casi, y el caballo se hace popó y casi en sus pies, y le digo, ¿qué vienes a soltar? Y me dice, sí, a eso vengo. Dice, estoy listo para trascender. Dice, ya solté
a mi familia, a mi esposa, el trabajo, el dinero, todo lo material. Dice, pero lo único que no puedo soltar es el cigarro y el alcohol. Wow. Así, y entonces me dice, y hice una carta para despedirme. Y entonces lo único, y estaba leyendo la carta, el caballo con una sutileza, con sus labios de abajo, roza la carta que está leyendo y se le pone atrás. Y justo en el momento que se le pone atrás, él dice, y lo único que quiero saber, si es en mi momento de partir, va a estar un ángel conmigo acompañándome. Y el caballo atrás, y le dije a la persona, wow, tómale una foto. Y entonces atrás había unos barrotes y dije, ay, no se va a ver tan bonita, mejor cámbiate de este lado. Y el caballo se cambió de ese lado para salir y lo estaba cobijando. Era una sesión que a mí no se me olvida. Y la otra sesión que vale la pena que se las comparta era una empresa en la que el director iba a cambiar y entonces como era el dueño le costaba, tenían como 2 o 3 años y no podía soltar, tenían 40 años con esa empresa, entonces no la podía soltar y me contrató. ¿A qué te refieres con soltar? Yo creo que muchas personas que o sea, esto, ella era la dueña de la institución y ella quería que otra persona fuera la directora en lugar de ella, pero no la podía soltar. O sea, por más que hacían cosas, ella estaba ahí y quería tomar decisiones. No sé qué. Entonces fue el director, era una mujer directora, y 3, la de estudios, servicios escolares, lo administrativo y lo económico, la tesorería. Entonces, cada quien tenía que buscar un caballo que lo representara y ese día trabajé con puras yeguas y preñadas, entonces son como las mujeres, su sensibilidad es muchísimo más y entonces la yegua que ella elegía me la quería empujar y empujar y yo decía, tengo que estar cuidándola tanto hasta que llegó un momento y le dije, y la empujaba hacia atrás y ella decía, ¿pero por qué? Y entonces dice, claro, que me haga para atrás y suelte esto. Fue como un detonador, pero la parte más medular está al final, porque esa yegua siempre andaba otra con ella de color blanco, y entonces les dije a cada una que de las personas que estaban ahí que eligieran una yegua. Y entonces la que se encargaba como del área, de una de las áreas de la escuela, va y elige una yegua, pero era un rancho donde te puedo decir que hay como más de 50 caballos y trabajamos en el corral donde estaban solo las yeguas preñadas. Y de todas las yeguas elige esa y las otras eligieron su yegua, pero cuando ella la elige a mí me sorprendió y dije, claro que esto no es terrenal, es como el espíritu que está trabajando. Y entonces le dije, por favor ve y dale una vuelta a la yegua. Esta persona ha perdido un ojo y entonces lo tiene diferente. No sé si vea o no, pero elige una yegua que solo tenía un ojo. ¡Wow! Cuando yo vi eso dije, pero antes de que ella la viera, dice, es que me gusta esa yegua porque se mueve con tanta fluidez, puede estar allá, acá. Y lo que pasaba es que la dueña, la directora, quería que esa persona se quedara con el puesto, pero ella no se atrevía, era su autoestima. Una vez que vio eso, al año me hablan y me dice, Pina, soy la directora, dirijo la empresa y la escuela sigue. Pero lo más bonito fue que al final, cuando ya íbamos saliendo, la directora me dice, Pina, quiero saber quién era esa yegua blanca que nunca se me acercó, pero estaba junto con la mía. Ya íbamos saliendo y le dije, a ver, ¿quién está contigo que siempre está contigo, aunque no se te acerca físicamente, pero tú la ves y tu mente se daba cuenta que ahí estaba? Y dice, todos los días antes de irme a trabajar me voy a misa. Dice, es el Espíritu Santo. Esa yegua no se había dejado tocar
y en ese momento la yegua llega donde estamos y saca la cabeza y se deja tocar. Wow. Para mí esa es mi sesión como el clímax. Nunca se me olvida y yo creo que de esa sesión hace como unos 7 o 10 años. Entonces, así es el trabajo con caballos. Ni me preguntes porque me suelto. Y por ejemplo, ¿qué temas se pueden trabajar? ¿Se pueden trabajar temas de duelo, temas de dinero, temas de pareja? ¿Qué se puede trabajar ahí con los caballos? Mira, los caballos son tan nobles que es como una constelación. La constelación es energía. Entonces, cuando tú le das, incluso las sesiones, las puedo dar por internet. No me gusta tanto porque me requiere muchísimo trabajo y les voy a compartir cómo empecé por internet. Fue una persona que fue mi compañera en la prepa y entonces me habla y me dice, quiero que me atiendas. Y por el teléfono yo empecé a notar que de repente había una situación fuerte y la luz se apagaba, se prendía, me llegó a dar como como una descarga eléctrica el teléfono y dije, esto no es normal. Le dije, la próxima sesión te voy a atender afuera con los caballos porque quiero ver qué pasa. Entonces, cuando ella me empezó a hablar, y le platiqué a mi hermana que también trabaja con esto, ella está en Jocotepec y yo en Guadalajara, Jalisco, acá en México. Y entonces me dice, yo quiero ver cómo lo haces. Y llega, yo estaba en la sesión y el caballo que la estaba representando, puse la computadora para que se viera por Zoom y entonces ella me dice, oye Pina, oigo voces. Le dije, tienes razón, llegaron unas personas, pero su caballo fue y bajó la pantalla de la computadora con su labio y yo, oh, oh. Y entonces estas personas tardaron en irse en lo que ellas iban a poner a observar la sesión y pues claro, no era ético. Entonces le dije, ¿sabes qué? Se van a salir. Y yo continué con la sesión y me dice, sigo oyendo voces. Le dije, sí es en lo que están. Pues el caballo fue y otra vez bajó la pantalla. Y eso se llaman campos mórficos. Cuando tú te conectas, no sé si les ha pasado que de repente piensas en una persona y te habla por teléfono. Sí, o la ves, Eso la es, encuentras. o la ves o la encuentras, eso es porque hiciste una conexión. Y cuando ya trascendemos, allá no hay el lenguaje de la voz, solo nos comunicamos con esto. Lo activamos y no necesitamos ningún idioma. O sea, todos hablamos ese idioma a través de aquí. Y entonces cuando las personas se conectan, no es Aquí, que los caballos... explica que es aquí porque cuando lo oigan en el spot, en el Sí, es podcast, cierto. lo van a ver. Es como su telepatía. Ajá. ¿Sí? Se conectan aquí en su frente, sale como esa vibración, esa información y tú la interpretas. Y cuando estamos en la sesión empiezan a pasar las cosas, aunque la persona esté en otro país. Incluso hay una persona de Australia, es una mexicano que está allá y le he dado las sesiones y pasa lo mismo que presencial. Claro que es diferente, es como si te platican un beso, pues no es lo mismo vivirlo que el platicado, ¿verdad? Entonces, funciona y ese campo, esa vibración que tú mandas, se conecta y es el campo mórfico donde te puedes comunicar con quien tú quieras. Incluso cuando una persona ya trascendió o tus ángeles, si crees en los ángeles, están a un pensamiento de ti. Fue un niño a trabajar, fue un niño que intentó suicidarse y él lo que quería era estar con su abuelo porque lo acompañaba al fútbol y entonces cuando él se dio cuenta, hicimos toda la fantasía de lo que iba a hacer y luego una fantasía real de lo que no hizo y le decía, todo le llamó la atención y mamá estaba presente escuchando, fue una sesión muy fuerte, pero al final cuando le dije, oye, ¿y quién va a ser el capitán del equipo? Y dijo, no, ahí no. Y entonces yo le dije, es que la diferencia es que ahora con que solo le hables a tu abuelo, desde el pensamiento él te va a acompañar y ahora te puede acompañar a la escuela, al parque, al fútbol y hasta le puedes pedir ayuda.
y antes no, por el cuerpo le impedía acompañarte a la escuela y entonces fue un cambio Wow. padrísimo y él lo veía en los caballos. Los caballos, mientras estábamos trabajando la parte negativa, no se movían, hagan de cuenta que están paralizados, ni la cola mueven. Y después empieza el alboroto cuando él hace el cambio. Entonces, para mí es una certeza. Entonces, se puede trabajar. Trabajé con una niña que tuvo un accidente de 5 o 6 años y la mamá se dio cuenta que dice, la situación la tenemos los papás. Para ella dijo, pues le doy la vuelta porque el caballo representaba el accidente y había muchos obstáculos y le dije, la tarea es que pases por ahí, pero si no se puede. Entonces ella agarra el caballo, lo jala y se lo lleva por un lado. Y mamá está observando y dice, claro, la bronca es nuestra, no es de ella. Entonces se puede trabajar con niños, con adolescentes. Tenemos con adolescentes trabajando como unos 10 años con una escuela. Y a los niños que se van a graduar de su último grado de primaria y son adolescentes, les damos 4 sesiones durante el año y la directora, que era escéptica, ahora tiene 10 años contratándonos, de los cambios que ve en la convivencia en el salón de clases, con parejas, con familias, con empresas, con grupos de mujeres. Me encanta, porque lo que se vibra ahí, wow, es increíble. Toda la emocionalidad. Oye, entonces ahorita que decías de los papás que llevan a los niños, cuando hay parejas que piensan que el niño es el niño problema, que el niño lo quieren llevar a la terapia porque está mal, es travieso, ¿quién debe ir a la terapia? ¿Es el niño o los papás? Mira, la ventaja es que la primera sesión les digo que vayan todos, y si puede ir la familia mejor, porque ahí luego se dan cuenta desde cómo están acomodados, si a veces están acomodados en medio de los papás, dices, ya ahí es un niño que ya lo subieron a vivir, es parental, o sea, es o el esposito o la esposita de mamá. Entonces es desde ahí, y entonces ya una vez que ellos le asignan al caballo el rol, cuando están los papás presentes, lo que el niño dice del caballo, y tú como mamá o como papá lo estás oyendo y dices, wow, y ahí no hay filtros. Sí. Sale como es. Entonces, por eso te lleva respuestas muy inmediatas. Y la otra ventaja es que ya hay un estudio, una investigación en España que hicieron con parejas. Entonces iban a terapia y les dijeron, ok, quieren entrar al estudio y la mitad lo van a hacer con sesiones convencionales y la otra lo van a hacer con caballos. Y las que lo hicieron con caballos, en 4 o 5 sesiones tenían una respuesta por el motivo que habían asistido. Y las otras duraron 20 sesiones, 20, 25 sesiones. Entonces, una sesión con caballos equivale a 4 o 5 convenciones. Ahí lo resuelves. Sí, lo resuelves y es como muy confrontador, pero de una forma muy amoroso, porque los caballos actúan. Sí. Lo que tú estás pensando. Y la primera sesión siempre es, te das cuenta de cómo ellos actúan lo que tú piensas. Qué maravilla. Qué maravilla. Platícanos, Pina, ¿cuál es un momento específico que tú consideres un punto de inflexión en tu vida? Ay, yo creo un momento para mí que fue como un parteaguas en mi vida fue cuando, después de 22 años de estar trabajando en ITESO, para mí fue fuerte dejar el ITESO porque solo había trabajado ahí en toda mi vida, entonces era como que afuera no había nada. Y entonces, incluso fui al hospital, de que fue un cambio fuerte, pero cuando me di cuenta, y una cosa bien importante, recuerdo que yo salí porque me fui de incapacidad por mi hijo, incapacidad de maternidad, y recuerdo que iba bajando las escaleras y decía, yo ya me voy, y hasta un compañero me dijo, Pina, ¿ya no vas a trabajar aquí? No, me voy de incapacidad, pero era la realidad. Y recuerdo porque estaba una tarde y volteé a ver toda mi oficina y dije,
estoy lista para dejar este espacio para alguien que lo desee y yo quiero algo nuevo y maravilloso. Concedido. Y me había capacitado con los caballos y no me atrevía a empezar. Entonces, si no hubiera sido así, no empiezo. Y lo que les había comentado, o sea, trabajo menos, la satisfacción que se vive con una sesión y esto lo he vivido últimamente que llegan las personas y veo, ok, su nombre, taratá, y más o menos el motivo, y ya lo recibo y es así como todo formal, ¿verdad? Y cuando se van, de verdad, lo he palpado, siempre nos tenemos que dar un abrazo. Y es así como si nos conociéramos de toda la vida y dije, con 1 hora, 50 minutos de estar juntos, cambió todo. Y se me hace padrísimo porque no es un trabajo en que tengas que ir mucho tiempo, o sea, generalmente van 1 o 2 sesiones por el motivo y con eso se resuelve. Solamente en 17 años que tengo, 3 personas les he pedido que vayan 3 meses, o sea, 12 sesiones. Una fue una persona de 82 años que estaba en una depresión y regresó como a los 4 años y tomó 2 sesiones y me dijo, no, Pina, yo ya estoy listo. Dice, tú has mejorado mucho, pero yo con esto tengo. ¿Y qué creen? Al mes se muere y su hija, que fue quien lo llevó, me dice, me escribieron y me dicen, Pina, mi papá se fue tan a gusto, dice, nos platicó cosas que nunca nos había platicado en la vida, dice, estaba con una sonrisa. Entonces, muy padre. O sea, ella y otra persona le pedí que fuera 3 meses y un adolescente. Pero de ahí en más, 1 o 2 sesiones y resuelves el motivo por el que ibas. Así son los caballos. Sí, es una maravilla. ¿Cómo crees que este evento cambió tu vida? Ese cambio de que te quedas sin trabajo y de repente pues ya te independizas. ¿Cómo crees que cambió tu vida? No, pues la verdad que ya estaba destinado porque yo lo pedí, o sea, dije, estoy lista para dejar eso y quiero algo nuevo y maravilloso. Tenía miedo a arrancar y además yo ya tenía 40 años, dejar algo tan seguro, pero incluso ese día cuando yo regresé, trabajaba con una persona que es una canalizadora y tiene conexión con los ángeles y con ancestros. Y me habló y me dijo, y ese día que llego a mi casa fue algo impresionante porque se muere un caballo en mi casa y padrísimo porque se muere y llegan puros pájaros grises, pero se ponen, no sé, unos 40 o más alrededor y yo sabía en el Feng Shui, yo alguna vez escuché que cuando hay pájaros grises te traen información de tus ancestros y yo dije, si yo ya lo había pedido y pasa esto y fue fuerte, y dije, y además en ese momento se comunica esta persona porque casualmente mi hermana estamos muy conectadas y me habla, me dice, Pina, ¿cómo estás? Y yo, bien. Dije, ¿por qué me llamas? Dice, no sé. Y ya le dije, en un rato me marcas, le dije, porque acabo de salir con mi jefa y me dice que esto ya se terminó. Yo, wow. Y llego a mi casa y claro que había dolor y me dice, la medium, que fue la que me habló, me dice, Pina, me dice fulanito, o sea, un ancestro que ya trascendió y que estaba en comunicación con él y se llama Panfilito. Y me dijo, dice Panfilito que no te hagas, que tú lo pediste y que ya está listo. Para mí fue como ¡pum! De verdad, así es de que, ojo, porque lo que pides, sea bueno o malo, el cerebro y nuestra mente no distingue, no tiene filtro. Si yo pienso negativo, el cerebro, nuestra mente lo actúa. Si pienso positivo, lo actúa. Entonces lo importante de esto es que nuestra mente no sabe si es fantasía o realidad. Entonces hay que hacer una fantasía positiva de nuestra vida. Y lo que yo piense, eso se da. O sea, si lo crees, lo crees. Si lo crees, lo crees. Me encanta.
Ahora platícanos si tienes alguna meta ahora que no has podido lograr, algún plan que tengas que todavía no logras. Bueno, hay algo que, ay, porque me haces esa pregunta, pero es porque ahí tengo un tachecito. Desde inicio del año, tuve comunicación con mis ancestras, mujeres, y me dijeron, nosotros estamos listas y te vamos a apoyar en el proyecto que tú quieres. Y yo, ya estamos en agosto. Bueno, sí, hoy es, Sí. Y no me he decidido. Y ya he tenido otras comunicaciones y la información que me mandaron es que tengo que trabajar con parejas, con grupos de parejas, voy a dar terapia con parejas y es como en lo que yo me voy a proyectar y de verdad cuando yo me casé, mi meta era ser una pareja modelo para ayudar a otros y lo estoy segura que lo logré como por 23 años, pero de esos 2 años para acá, nuestra pareja no anda tan bien, pero entonces estoy segura que me he tardado porque no he resuelto lo de mi pareja y en cuanto lo resuelva, tengo tanta ayuda celestial y tanta ayuda terrenal que solo es acomodar aquí el corazón. Y entonces yo sé que va a ser un salto cuántico, porque hasta me dijeron, necesitas sacar, bueno, yo sí lo tengo, pero mi marido no tiene el pasaporte y me dijeron, lo saca, pero el cielo le dijo, saca el pasaporte. Entonces yo sé que esto viene muy grande, pero como que me da miedo empezar. Pero es algo que yo sé que es un proyecto que ya está ahí, que tengo tanta ayuda y que además me dijeron, no te preocupes del cómo, tienes nuestra ayuda. Entonces, wow, en esas me siento súper afortunada, pero, ay, ya estoy ¡Qué como, bonito! Antes del año tiene que pasar esto y Sí. ahí estoy. Así es de que, por favor, cuando lo escuchen digan, wow, que Pina ya arranque y vamos para adelante. Sí, me encanta, me encanta. Ahora platícanos algún libro que tú digas, este libro me cambió la vida. Ay, ¿cuál? Bueno, cuando era adolescente vi un libro que se llamaba El pájaro espino. Y me acuerdo que era un libro así, me operaron, fue cuando fueron las explosiones del 22 de abril y para mí en Guadalajara, y para mí ese libro me abrió los ojos de alguna forma como en el lado de la religión. Yo dije, no es como yo lo pensaba. Entonces, ese me marcó mucho de que me abrió los ojos, de decir, no es como como me la presentaron en mi familia. ¿Pero a qué te refieres con eso? Pues, como vi que no era como tan perfecta, sobre todo la parte institucional y de los comportamientos que ahí, pues se trata de que es una hacienda, y el sacerdote del pueblo embaraza a la niña, la hija del hacendado, y de ahí se hace todo. Y yo, ¿cómo que un sacerdote? Entonces era así como que, wow, para mí fue como, ¿eso pasa? Y entonces, pero ahora me doy cuenta, por ejemplo, mi papá ya trascendió, en septiembre va a ser un año, y he tenido más comunicación con él ahora que antes y lo disfruto y me encanta porque me doy cuenta que ahora nos ayudan y desde certeza, porque allá no se equivocan. Aquí en la tierra sí cometemos errores, pero porque estamos en evolución. Pero un día él me dijo, dice, tienes que darte cuenta que ahora hay más herramientas, más oportunidades de dónde sanar, pero en nuestro tiempo de lo único que nos podíamos agarrar era de la religión. Claro. Y entonces, wow, a mí me cambió y se me hizo súper, súper bonito. Ahorita que comentas lo de tu papi, ¿cómo vives? Platícanos por favor, o platica a la audiencia, ¿cómo vives cuando él trasciende? Que se me hizo tan bonito. Ay, sí. Bueno, con que me hace esta pregunta y luego me voy allá y la verdad, trabajé como 8 años con caballos con duelo.
Y ahora fue un parteaguas porque ahora trabajo con una persona que ella es una canalizadora y puede tener contacto con los ancestros que ya trascendieron. Entonces, mi papá nos lo llevamos los 3 meses antes de trascender, nos lo llevamos a Jocotepec, a Chapala, aquí en México, donde es un lugar padrísimo. Y entonces, yo llego ese día, todo está acomodado. No me tocaba acompañarlo ese fin de semana, pero iba a dar un taller con caballos y le pedí a mi hermana que si me cambiaba el fin de semana. Entre semana teníamos un enfermero que lo cuidaba y los fines de semana íbamos los hijos. Entonces no me tocaba ese fin de semana, le pido a mi hermana y me dice, mi esposo tiene una fiesta, pero déjale pregunto. Y me dice que sí. Yo, wow. Bueno, pues ya ahora sé por qué sí, porque mi papá trascendió ese fin de semana y él pudo ir a su fiesta. Entonces, allá todo lo acomodaron. Y entonces vamos y mi marido se le queda la camioneta a un pueblo antes, no puede llegar. Le digo a mi hermana, oye, pues quédate conmigo, si mi papá está así de enfermo, pues necesito que me hagas fuerte. Y hasta ya le había tocado y medio se enojó, pero después algo que nos dice mi papá bien bonito, porque ahorita les voy a platicar por qué no, cómo nos lo dijo, y dijo, yo necesitaba preparar mi respiración para irme y necesitaba a alguien que fuera muy tranquilo y que solo me acompañara. Entonces, ay, híjole, sí se me mueve todavía. y fue padrísimo porque fue bien tranquila la noche. Otras noches cuando él se ponía mal, siempre le hablaba a sus ancestros y cosas como incoherentes. Esta vez nada, solo estaba una cama a un lado de él y solo veíamos cómo levantaba su mano y cómo traía el catéter para el suero, pues que no se lo fuera a arrancar o cosas así. Y solo nos levantábamos y bajábamos la mano. Y nos dábamos cada 2 horas, hacíamos la guardia, mi hermana y yo, y entonces ya de las 4 de la mañana que le tocaba a ella, luego ya a las 6, y se quedó, ya no se fue a dormir, y ahí se quedó, y fue padrísimo porque a las 8 le llevaron la comunión de ahí del pueblito, y el evangelio que era de ese día era como de los viñedos, que el dueño del viñedo dijo, yo les voy a pagar por el día sus 8 horas, pero algunos se hicieron tontos y se fueron a donde sea y trabajaron 1 hora. Entonces los que trabajaron 8 horas decían, pero ¿cómo les vas a pagar lo mismo? Fui justo lo que yo dije y yo decido si ellos trabajaron 1 hora. Y entonces para mí fue muy sanador eso porque pues siempre cuando es el momento de crisis somos varios hermanos y algunos dijeron, ya no quisieron ir porque nos lo llevamos a ese lugar y yo dije, va, somos los que trabajamos las 8 horas, pero él sabe y él decide. Entonces para mí fue tan sanador y luego después de ahí le traen una virgen de Tepatitlán porque la virgen le dijo, y llévame porque ya no hay tiempo. La trajeron, rezamos un rosario y me dice, se va a quedar aquí porque ella dice que se va a quedar. Y yo, wow. Y luego después va una amiga, Alicia, de aquí de Guadalajara, y nos da una sesión de tanatología y nos pone alrededor de la cama de mi papá y cada quien tenía que decir como algo que le admiraba, no solo a papá, sino a todos los hermanos y qué perdonaba, qué le admiro y qué te perdono. Fue tan sanador porque hablamos todos los hermanos, los que estábamos presentes, y incluso mi mamá, y bueno, después de ese momento, mi hermano le pone una canción a mi papá de cuando se va mi padre, y como a los 10, 20 minutos mi papá trasciende. Todos estábamos ahí alrededor, empezamos a ver cómo la parte de sus uñas se le ponía como color lilita y luego algunas manchas en la cabeza, en la cara. Y mi hermana, que es médico urgencióloga, nos dijo, ya, ya, yo no necesitas revisar. Pues ella en urgencias toda la vida dice, no, todo está bien. Y así de fácil, o sea, fue, y mi mamá estaba a un lado. Y mi mamá dice, vivirlo de esa manera, dice,
hasta me dio seguridad a mí, pero van a saber por qué. Porque esta amiga que es canalizadora estaba en la carretera y mi papá se podía comunicar con ella cuando estaba así en su lecho de trascender y a la media hora le dijo, no puedes subir hasta que yo te autorice. Y a la media hora que ya había partido mi papá él dijo, es su momento y ya después puedes pasar. Y entonces, pues nosotros la estábamos esperando y estábamos felices cuando llegó. Y entonces, las que estamos como más conectadas, luego salimos y la encontramos y nos dice tu papá que hay una fiesta. Dice que ahí están sus papás, que están sus compadres, que eran mis abuelos maternos. Dice, pero que hay una fiesta y que cuando llegó se vio primero como muy viejito. Y dice, ay, no me gusté, pero ya como quedé, ya, ahora sí me gustó. Y que el primero que lo recibió, un hermano de mi mamá, que ellos habían tenido un problema, mi mamá y él, pero mi papá lo quería mucho. Y dijo, y aquí está. Y que me dijo, guarda decirlo como dijo él. Dice, ¿qué hubo, Pancho, cabrón? ¿Tú qué haces aquí? Y entonces, o sea, nosotros estamos comunicando con mi papá, más padre. Yo siempre le llevaba paletas de hielo. Y hasta me dijo, y gracias por las paletas de hielo, las disfrutaba mucho. Gracias por esos atardeceres. En la tarde siempre lo poníamos y él tenía la vista media laguna de Chapala, era su atardecer. Entonces él dijo, gracias, preparé mi respiración, estuve tranquilo, supe lo que era el buen trato y hasta 2 semanas antes me tocó ir también a cuidarlo y, híjole, fue una crisis porque me tocó bañarlo solo, él ya no se podía, tenía 2 días que no hacía popó y entonces ese día hizo y era, no saben, y cuando me dice, y qué buena bañada nos echamos, dije, no, sí es mi papá. Eso nadie lo sabía, solo mi mamá, mi papá y yo. Entonces, mi mamá, ¿saben lo que dice ahora? Dice, saber que tu papá a la media hora ya había trascendido y estaba así de feliz, sí, dice, yo no tengo miedo. Entonces, de verdad, para mí, o sea, me haces esa pregunta y me elevas, es como una alegría de que haya trascendido y entonces ahora trabajamos con personas con duelo y de verdad en una sesión con los caballos, la medium, Abby y yo, Abby que es dice, son unas sesiones maravillosas. Azalia ya las vivió, entonces sí, bien. Sí y a veces algunos ejemplos me ayuda ella, sobre todo en eso de la religión, cuando se presenta tu tío y te dice, acá no hay religión, acá solo hay comprensión. Eso para mí, ese es como, me sana como la situación. Entonces, la verdad que con los caballos es una cosa así rápida. Me encanta. Ay, me encanta. Gracias. Podría estar aquí todo el día platicando contigo, como en muchas ocasiones. Como si estuviéramos en el café, ¿verdad? Sí. Okay. Ahora platícame, ¿cuáles son los hábitos que tú tienes para mantenerte así, siempre es como zen? Ok, ay, sí, así me... Bueno, algo que me ayuda mucho es que, incluso les voy a compartir, cuando ya venía, dije, ok, desde anoche dije, que esto sea para el servicio a los demás, y hasta le dije a mi ángel, se llama Hazael, me subo y le pongo el cinturón, y le dije, ya nos vamos, y le dije que sea para el servicio para los demás, y voy en el coche, y tuve que pasar por donde es el socavón que se hizo en López Mateos, sí. No saben, fluyó y fluyó, me mandaba que fuera a dar la vuelta hasta el Iteso, dije, por aquí me voy, porque cuando yo me subo al vehículo, se presenta una libélula arriba en el cofre y nomás así como que me da el saludo y dije, todo va muy bien, gracias por avisarme. Le dije, ya sé que vas aquí, Hazael. Y de verdad, o sea, a mí me mandaba que iba a ser 41 minutos y hice como 29 minutos. Wow. O sea, y yo dije, esto no es terrenal. Esto hace sus cosas desde arriba. Bueno, esa cosa me sirve porque sé que estoy acompañada, que me dan guía, me da mucha certeza. Este que traigo aquí
Así este sonidito. Y cuando en las sesiones algo que digo, ¿y ahora por dónde? Hago esto y miren, de verdad que me guía. Es buena onda conmigo. Y también mis ancestros que me ayudan. Y también tengo entre 7 y 8 años yendo a terapia con Minerva, es una chica que me ha ayudado todo el tiempo, terapeuta, también es medium, y me gusta porque es como con los caballos, bien concreto, o sea, haz esto, y así, eso me ayuda mucho a estar yo cuidándome. Otra cosa que me encanta y me ayuda es, voy mucho a caminar a la montaña, ahí en la primavera, por el colegio, un colegio que hay en Ciudad Bugambilias, ahí, y ir a la montaña es increíble, para mí es bajarme, me llevo mi celular y hago unas meditaciones, y si no, nomás ahí estoy, y para mí eso yo lo noto en el tiempo del COVID. Si yo empezaba a sentir algo en mi garganta, yo ya sabía, es ir al cerro. Y hay en los pinos, los que tienen puros palitos, las hojas son palitos, esos agarraba, los masticaba y yo había oído que eran buenos y de verdad regresaba sin nada. O sea, para mí la montaña, meditar con mis ancestros, pedirle ayuda a mi ángel y ir a terapia, eso me mantiene, así como dice Sí. Azalia. Eso me ayuda mucho. ¿Cuál es tu filosofía de vida? Ay, siempre he dicho que servir, servir a los demás, pero lo que creo que tengo que mejorar es que a veces puedo hacerlo muy bien para los demás, pero en mi entorno, en mi núcleo familiar, ahí es donde necesito hacer cambios para ser como más amorosa, porque a veces cuando estamos con los más cercanos, como ahí sabemos que no va a cambiar su forma de querernos, ahí sale nuestro verdadero yo. Y el ego ahí se pone. Entonces creo que ahí es donde tengo que mejorar, pero más mi actitud es como de servir. Muy bien. ¿Y algún consejo práctico que les puedas compartir a las personas o consejos que puedas dar? Ay, yo creo que aprovechemos la naturaleza, aprovechemos el sol, o sea, 10 minutos caminar, respirar afuera, eso es muy bueno. A mí me encanta la montaña, ¿verdad? Incluso me han pedido que vaya al mar, porque en el mar, por la sal, te limpias, pero yo le tengo pavor al mar. Entonces, a mí no me inviten al mar, a mí me inviten a la montaña. Y yo creo que los momentos que uno vive en familia, son muy importantes. Y sobre todo para mí, si les digo, el número en el que naciste tiene mucho que ver. Siempre los que son primeros son de mamá, los segundos son de papá y el tercero son de los hermanos. Entonces para mí es muy importante la convivencia con los hermanos. Y así, si eres un cuarto hijo, pues entonces eres también como primero, eres de mamá. Y es bien importante también nombrar a los que no nacieron o los que ya partieron, porque ahí cambia el lugar en donde naciste, pues. Entonces, estar como en contacto con ellos, a ellos les encanta que les platiquemos, pero sobre todo que mandemos amor. Cuando hacemos esos altares de muertos, la forma en que preparamos, cómo acomodamos, ellos se alimentan del amor. Si alguien probara ese plato que le pusiste, no vas a ver a nada, porque ellos le chuparon, como quien dice, la energía del amor. Entonces a ellos, si les mandamos amor, los ayudamos a trascender. Y eso es lo que yo les diría, es aprovechen la naturaleza, aprovechen los ancestros, que ellos están dispuestos a ayudarnos y a guiarnos, pero les pedimos ayuda, pero hay que darles autorizaciones. Te pido y también te doy permiso para que influyas. Y entonces con eso, a mí me encanta eso. Van a decir, ay, qué loquita, pero me encanta, soy feliz loquita. Ay, me encanta. Quisiera platicar contigo más tiempo, pero te agradezco muchísimo tu visita, tu tiempo, el compartir todo esto, todo el amor. De verdad que yo creo que van a querer que compartamos más, pero ya habrá ocasión para compartir más. Bueno, y una cosa les quiero decir, Sí. perdón por interrumpirte, es si tenemos algún problema con los dientes, vamos al dentista, oculista, gastritis. Entonces, si tenemos alguna situación con lo emocional,
siempre tienes que tener un mejor amigo. De verdad, cuando hay una situación, por ejemplo, de una violación o un abuso, no es tanto la situación que hubo, sino es, y miren, esto me lo dijo el cielo, es tener a quien compartirlo en el momento, porque si no se guarda años. Y si en el momento tienes con quién compartirlo, es de veras, busquen un mejor amigo, una mejor amiga, y eso no lo suelten. Y si está mal acá el corazón, las emociones, pues para eso estamos. Vayan con un psicólogo. Y si van con los caballos, mejor, Sí, más rápido. todo en una. Entonces, eso era. Ya ahora Dinos, sí, por favor, ¿dónde te pueden encontrar? Ok, estoy enfrente de Bugambilias, la colonia correo, teléfono? Se llama Agua Blanca Industrial. Mi número es 331-2626-328. Y mi correo es pinat, como pina, con una D al final, y ya nada más le ponen iteso.mx. Pues muchísimas gracias, Pina, por venir y compartir todo esto. Al contrario, qué afortunada y gracias, y ojalá que esto les ayude. Yo con eso ya me doy por... Seguro que sí, seguro que sí. Muchas gracias y continuamos con el siguiente episodio. Conéctense. Hola, soy Azalea Ocampo y te doy la bienvenida a Reinventados, el lugar donde exploramos las historias de aquellos que han decidido dar un giro a sus vidas. Cada episodio es un viaje a través de decisiones cruciales y momentos de cambio que han marcado el camino hacia nuevas versiones de nosotros mismos. Aquí encontrarás inspiración, herramientas y compañía en tu propio proceso de transformación. ¿Estás listo para reinventarte? ¡Empecemos!